Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema acerca de la santificación, la manera en cómo nosotros debemos vivir delante del Señor y la manera en que Dios nos ha dejado, ¿verdad?, para poder crecer en ese carácter, para poder crecer en nuestra santidad delante de Dios. Lo que marca la vida cristiana es la transformación de la vida. Y eso la Biblia le llama crecer en santidad. Recuerden que hablamos de la santidad posicional, Dios nos considera santos, ¿verdad? Pero también hablamos de la santidad progresiva, que debemos crecer nosotros en santidad, en espiritualidad. Es otra manera que algunos se refieren a ese crecimiento en la santidad. Y ya hemos visto dos medios que Dios nos ha dejado para poder crecer en la santidad. Vimos la palabra del Señor como la herramienta fundamental de cambio, pero también vimos la oración como algo íntimamente necesario, absolutamente necesario para poder ser santificados. Y bueno, hoy vamos a empezar a ver un tercer medio de santificación, que es la comunión de los santos y por consiguiente la adoración. La comunión de los santos y la adoración. Así que vamos a leer, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al versículo 47. Puestos de pie, hermanos. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al versículo 47. Leemos juntos esa porción de la palabra del Señor. Amén. Leemos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pueden sentarse. Dijo un hombre llamado Samuel Rutherford: muchos carbones juntos hacen un buen fuego. Muchos carbones juntos hacen un buen fuego. Y bueno, la Biblia afirma con respecto a esto que es necesario el compañerismo, que es necesaria la comunión de iglesia para poder tener una fe viva o ir avivando esa fe que se puede ir enfriando. Nosotros tenemos como experiencia, ¿verdad? Si alguna vez hemos hecho una fogata, hemos cocinado con leña, hemos prendido carbón, que para apagar los carbones, la leña, hay que separar esos leños y solitos se van a ir apagando. Y esa es una estrategia de Satanás siempre en cuanto a una iglesia. El alejar a los hermanos, el separarlos de esa comunión que están teniendo, los va enfriando poco a poco. Y yo creo que los que hemos atravesado en algún momento una situación de lejanía podemos dar testimonio lamentablemente de que esto es cierto. Así que el Señor no quiere que esto pase en nuestras vidas. El Señor nos anima a poder congregarnos y a buscarle de todo corazón, hermanos. Y no es que la iglesia sea un lugar donde nosotros vamos a ser salvos. Eso debe de quedar claro en nuestra mente. Una iglesia como tal no da salvación. Pero si nosotros somos salvos y queremos ser transformados y queremos crecer, queremos agradar a Dios, servir a Dios, necesitamos pertenecer a una iglesia. Eso sí es importante. Entonces la iglesia no es necesaria para ser salvo. Y lo digo en ese contexto, no se me vayan a confundir. Aquel hombre malhechor que murió en la cruz con Cristo Jesús, que le reconoció como rey, jamás fue a una iglesia, pero está en los cielos, ¿sí? Eso es importante. No fue nunca a una iglesia, murió ahí clavado en la cruz, pero está en los cielos. Pero todo el resto de los creyentes que no murieron inmediatamente después de haber creído, tuvieron un testimonio de pertenecer a una iglesia. Es así como se fueron
fundando las diferentes iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento: Corinto, Colosas, Éfeso, las iglesias a las que Juan escribe en el libro de Apocalipsis, Tiatira, Sardis, la Odisea. Todas las iglesias se fundaron de esa manera, porque Cristo Jesús había dicho en Mateo capítulo 16 que Él edificaría su iglesia. Así que si tú quieres crecer como creyente, si tú quieres conocer la palabra de Dios, necesariamente tienes que pertenecer a una iglesia, hermanos. Ahora, la pregunta sería, para los que ya tienen mucho tiempo de creyentes, de cristianos: ¿por qué debo congregarme? ¿Por qué necesito ir a la iglesia? Aparte de las razones que ya mencioné, ¿por qué debo congregarme? Bueno, además de enfatizar la doctrina de la oración, como ya lo vimos las semanas pasadas, la iglesia primitiva continuaba en esa comunión y en esa obediencia de las ordenanzas. Lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 que leímos. De hecho, son dos pasajes en la Biblia que vamos a tomar para esta enseñanza acerca de la necesidad de congregarnos, y ese de Hechos es el primero. Dice: y perseveraban. Y nos dice varias cosas en las que aquellos hermanos perseveraban. Si tenemos el contexto, dice en los versículos anteriores que todos los que recibieron al Señor, todos los que se rindieron a Él, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Y esos 3,000 que llegaron a conocer a Cristo perseveraban. ¿En qué cosas? Número uno, en la doctrina de los apóstoles. Ya lo vimos, ellos leían las escrituras, escuchaban enseñanza de las escrituras, ¿sí? Perseveraban en la comunión unos con otros, y ese es el tema que vamos a tomar el día de hoy. Perseveraban en el partimiento del pan, es el tema subsiguiente a ese que habla de la observación de las ordenanzas. Por cierto, ¿alguien sabe cuántas ordenanzas tiene que obedecer la iglesia en ese sentido? ¿Cuántas son las ordenanzas que el Señor nos ha dado como iglesia? 2. El bautismo y la cena del Señor. Son 2 ordenanzas, y la iglesia perseveraba en esas ordenanzas. De hecho, dice el versículo 41 que todos aquellos fueron bautizados. Y el versículo 42 habla de ello como el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Y finalmente dice: en las oraciones. Entonces es parte de la vida de la iglesia todo esto, es parte de la vida de un creyente. No es religión lo que nosotros estamos viviendo. Estas cosas nos llevan a afirmar una relación personal que cada uno de nosotros, si hemos de ser salvos, debemos tener con nuestro Señor, ¿sí? Es un error el ver estas cosas como actividades meramente religiosas. Cuando las vemos así, entonces caemos en frialdad y les perdemos el interés y la importancia que ellas tienen. El segundo pasaje lo vamos a ver más adelante, se los digo si lo quieren anotar, es Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, donde se nos insta de una manera muy fuerte a poder congregarnos. Hebreos 10, 19 al 25, no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer más adelante, pero pueden anotarlo. Entonces, esos 2 textos bíblicos son la base de nuestra meditación para este tema de la necesidad de congregarnos. Ya vimos entonces por qué congregarme. Podemos dar la primera respuesta: porque Dios nos manda en su palabra, como hemos leído, a congregarnos. Es el deseo de Dios, es el deseo de Cristo Jesús que los suyos se congreguen. Así que en estos sermones pues vamos a considerar la comunión de los santos y la observancia de las ordenanzas. Estas 2 tienen que ver con la adoración también de manera colectiva con la iglesia. Entonces hoy veamos la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión? En primer lugar, definamos lo que es comunión. ¿A qué le suena? Comunión. Convivir, dice la hermana Patti. ¿A qué le suena? ¿Estar juntos? Bueno, mucha gente puede estar junta, pero no en comunión. Vean la Cámara de Diputados. Están juntos,
pero no tienen nada de comunión nuestros diputados. Terminan a veces hasta de chongo y diciéndose entre ellos una sarta de cosas ofensivas, ¿verdad? Entonces, comunión no significa únicamente estar juntos, implica mucho más solamente que tener una reunión. Es más, tú puedes ir a varias iglesias y decir: no sentí que aquí hubiera comunión en esta iglesia, no lo sentí. Así que aprendamos algo de la comunión en ese día y practiquemos la comunión como iglesia, hermanos. Bien, definimos qué es comunión. Viene de una palabra griega, o la palabra griega comunión, literalmente es la palabra koinonia. Koinonia, ¿sí? La palabra koinonia, que viene de koinos, y la palabra koinos significa la comunión fraterna. Y vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 4. Por ahí les pido ayuda a los que apenas van a empezar a manejar Biblia. Tito capítulo 1, versículo 4. Tito 1, 4. Dice la palabra del Señor, ahí en Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La koinos fe, la común fe, es decir, una fe que tenía tanto Tito como Pablo y toda la iglesia en la que Tito estaba pastoreando. Judas versículo 3, Judas solo tiene un capítulo. Judas versículo 3. Judas versículo 3. Escribe Judas y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas aquí entonces habla de la salvación que era común, tanto a él como a los hermanos quienes escriben. Entonces la palabra koinos, la palabra común, habla de algo que todos tenemos por igual. Habla de algo en lo que nosotros podemos disfrutar de esa relación fraterna, algo que nos une. Y podemos ver en ese sentido que nos une la salvación y nos une la fe, lo que creemos de la palabra del Señor. De ahí viene entonces la palabra koinonia. Y esa palabra koinos implica dos cosas importantes, hermanos. Dos cosas importantes. Por eso les digo que va más allá de solo estar juntos. Número uno, implica renunciar a la propiedad. Renunciar a la propiedad. Oye, hermano, me está diciendo que yo tengo que renunciar a todo lo que con tanto trabajo he logrado adquirir. Bueno, si nosotros vamos a obedecer al Señor, y lo vamos a ver aquí en las Escrituras, debemos tener ese sentir del derecho a nuestra propiedad. ¿Sí? Lucas capítulo 12, versículo 33. Recuerden que cada cosa que nosotros decimos está sustentada por la palabra de Dios. Lucas 12, 33. Lucas 12, 33. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Ven lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Literalmente, no nos aferremos a nuestras cosas materiales en esta tierra. Trabajemos por los tesoros celestiales que no serán destruidos y no serán robados por nadie. Y hermanos, mientras vivamos en esta tierra,
Corremos el riesgo de que se metan a nuestra casa a robarnos, de que un día dejemos nuestro coche en la calle y regresemos y ya no esté, ¿sí? De que nos despojen de nuestras pertenencias, vayamos caminando por la calle y nos asalten, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra corremos ese riesgo. Por eso el Señor nos dice, o sea, si nos esforzamos por poder conseguir esas cosas necesarias para la vida, debemos esforzarnos mucho más por hacernos tesoros en los cielos. Porque allá nadie te va a defraudar, allá nadie te va a robar, allá ni el Señor Jesucristo te va a quitar lo que en su gracia Él ya te ha otorgado. Entonces, la implicación tremenda al final, el versículo 34 es: donde tú pongas tu tesoro, vas a dedicar tu vida, tu corazón estará empeñado en ello. Y recuerda nuestra enseñanza del corazón, todo nuestro ser interior, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros esfuerzos van a estar dedicados a ellos. Por eso debemos perder, si queremos tener comunión con Cristo, este sentir de la propiedad aquí en esta tierra, renunciar a la propiedad. En segundo lugar, tiene el fin, este renuncio de la propiedad, a ayudar a los demás. Regresamos a Hechos capítulo 2, donde leímos, ¿verdad? Después del versículo 42, donde se nos habla de esta comunión, donde se dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, los versículos 43 al 47 nos explica más ampliamente cómo era la comunión que esa iglesia de más de 3,000 personas tenía. Vean lo que dice a partir del versículo 44. Todos los que habían creído, todos, ¿sí?, estaban juntos, una cualidad de la comunión, pero se extiende más allá, dice, y tenían en coinos todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes o perseveraban en coinonía cada día en el templo. Entonces ellos, esos cristianos, habían entendido la implicación de la comunión, que era ese renuncio a la propiedad para poder velar por sus demás hermanos, para poder ayudar a los demás que estaban padeciendo situaciones difíciles en su vida. Y es que debemos, si queremos tener una verdadera comunión, este entendimiento, que aún lo que Dios nos ha dado, hermanos, debe ser una muestra de amor a nuestros hermanos cuando los vemos en necesidad. Podemos dar nuestro tiempo, podemos dar nuestra casa, podemos dar algo en nuestra economía, podemos dar lo que Dios nos lleve a sentir en nuestro corazón que nuestro hermano necesita. ¿Saben cuál es el miedo ahí? De muchos, me voy a quedar pobre. Es que ya no voy a tener para lo que mi familia necesita. Pero, ¿qué leímos anteriormente? Haz tesoros en el cielo. Y dejamos nosotros de ocuparnos de ese aspecto de la comunión y queremos conservar nuestros tesoros aquí en la tierra, pero no estamos haciendo tesoros en el cielo. No estamos teniendo entonces una verdadera comunión. Si tú tienes en tu corazón esa necesidad de estar en una iglesia como estamos viendo, y tú piensas que solo es venir y reunirse el domingo, probablemente el miércoles, ¿verdad?, y alguna reunión esporádica en la semana, pero no tienes ese sentir de poder como una necesidad, ayudar a tu hermano en necesidad, tú no estás teniendo comunión con la iglesia de Cristo Jesús. Tú estás solo viniendo a un lugar y te estás yendo de la misma manera que viniste. Tu vida no es santificada por esta situación. Sigues teniendo aferración a este mundo y amas todo lo que en este mundo hay. No puedes renunciar a él. Entonces, esto implica la palabra comunión, hermanos. Ya ven que el significado es más amplio de lo que pensábamos. Ahora, lo voy a ampliar mucho más.
Y al final pensemos, ¿realmente estoy teniendo comunión con Cristo? ¿Estoy teniendo comunión con mis hermanos? Porque es el nivel. Pensar y ser transformados en esa situación de nuestra vida. Entonces, como dije, la palabra comunión aquí viene de la palabra koinonía, y ya enseñamos su raíz koinos, que es ese renunciamiento. Ahora veamos más detenidamente la palabra koinonía, ¿sí? Que tiene dos sentidos también. Primero, en un sentido absoluto de comunión, y lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 9. El sentido absoluto de comunión. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. Gálatas 2, 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice el apóstol Pablo, la diestra. ¿Qué es eso? Nos dieron la diestra. ¿Qué significa eso? Nos saludaron, ¿verdad? Nos dieron la mano, pero vean lo que dice, en señal de koinonía, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, este pasaje de Gálatas nos dice que estrechar la mano expresa la plena comunión en la fe. Estrecharnos la mano, saludarnos de mano, hermanos, ¿sí? Expresa que estamos unidos en la fe. Y aquí quiero tomar unos segunditos para nada más comentar algo. Hay muchos hermanos en la congregación que llegan, se meten, si acaso saludan un poquito a algunos y no saludan a toda la congregación. No nos saludamos, no nos estrechamos la mano. Pasó que la contingencia, antes de la contingencia no lo hacían. ¿Qué habla de eso? Que no tienen en su corazón una completa y verdadera comunión con la iglesia. A veces son los últimos en llegar y los primeros en irse, y no dan la mano y mucho menos interactúan y platican con los hermanos. Corrijamos eso. Si es nuestro caso y el Señor nos está hablando, corrijamos eso. Cada vez que te encuentres a un hermano en la calle, salúdalo, porque esa es muestra de la común fe que te une a Él. Esto es una actitud cristiana. No solo se trata de no tener ética o principios urbanos, se trata de mostrar que somos uno en Cristo Jesús. Entonces, esto es en el sentido absoluto. En Hechos 2:42, si quieres regresar ahí donde estamos leyendo, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. La palabra koinonía ahí denota no la sociedad cristiana, ni su comunidad, o que estaban unidos por ciertos bienes, sino habla de la comunión familiar que se establece y se expresa en la vida de la iglesia. Una unión familiar, dice la palabra. Así que todos los que pertenecemos, por la gracia de Dios, a una iglesia, que hemos sido salvos por el Señor, somos una familia. Somos una familia. ¿Cómo saludas a tus hermanos en la fe? ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo te va, Juan? Dice Hebreos que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces, si Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿por qué a nosotros sí nos da vergüenza a veces llamarnos hermanos? Y más cuando vamos con los amigos, ¿verdad? Y no vienes, pastor. Adiós, que le vaya bien, don. Pues ayer en la iglesia me dijo, pastor, le amo, gracias por su vida. Y allá, adiós, don. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene un verdadero sentir de comunión, que se avergüenza
de pertenecer a una familia en la fe. Y esto es muy amplio. Somos una familia. Si a nuestra familia en la carne les amamos, les ayudamos, les cooperamos, nos desvelamos, ¿verdad? Le damos nuestro tiempo, ¿por qué con nuestros hermanos en la fe no lo hacemos? Y eso tiene varias implicaciones prácticas. ¿Cuándo fue la última vez que a un hermano en la fe lo cuidaste en el hospital o lo cuidaste en su casa? ¿Alguna vez has pensado en decir, mi hermano fulano de tal o mi hermana fulana de tal está enferma, le voy a ir a ayudar con el quehacer de su casa? Si ni siquiera hago el de la mía. Debemos tratarnos como una familia, dice la palabra. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 dice que hagamos bien a todos y mayormente, y esa es una frase gramatical en grado superlativo, el mayor bien que hemos de hacer debe de ser para nuestros hermanos en la fe, a la familia de la fe. Entonces eso no debe ser algo raro entre nosotros. Esto debe ser la práctica común entre la iglesia. Y alguien ha dicho que lo mejor que podemos dar es nuestro tiempo a otras personas. Porque darle de tu tiempo a una persona, irla a cuidar en la noche, es darle de tu vida. Sí. Ese tiempo no regresará jamás a ti, pero le estás dando de tu vida a esa persona. Esto implica entonces en el grado absoluto la palabra koinonía, pero también aporta el sentido de tener parte en algo, de sentirse parte de algo. Y yo te pregunto hoy, ¿te sientes parte de la iglesia? Realmente, sé sincero, piensa ahí en tu corazón, ¿te sientes parte de la iglesia? Puedes disponerte los domingos y decir, voy a ir con los míos, voy a ir con los que me entienden, voy a ir con aquellos que puedo llorar, voy a ir con aquellos que les puedo decir que tengo este problema y sé que me van a ayudar. O vienes los domingos, pero no te sientes parte de nosotros. Dicen por ahí, ¿verdad? No hacemos clic. Porque eso implica la palabra koinonía, tener parte en algo. Y déjame decirte que este algo es de dimensiones eternas y universales. Tú estás hoy aquí, pero tal vez no tienes pensamientos de qué está haciendo otra congregación en otra parte de San Martín, qué está haciendo otra iglesia allá en el norte de México, qué está haciendo otra iglesia en Europa, cómo están enfrentando ellos la pandemia. Hermanos, si tú verdaderamente eres salvo, eres hijo de Dios, eres un hermano en Cristo, tú tienes una relación familiar con tantísimos cristianos alrededor del mundo que no te imaginas, por la unión que Cristo ha hecho. Y esto es real, y esto es verdadero. Hace 8 días recibieron a 4 hermanos, por lo menos, el pastor y otros hermanos que venían con él, el hijo del pastor. Todos lo saludaron, ¿sí? Le dieron la mano, le dijeron, bienvenido pastor, Dios le bendiga. Lo hicieron sentir como en casa, lo trataron como a mí, ¿sí o no? Pobrecito. Si lo trataron como a mí, pobre de él, ¿verdad? Yo espero que mejor, dice la hermana Paz. Hermanos, esta relación debe haber. Formamos parte de algo, y de algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hoy estamos con ese pensamiento tan metido de que formamos parte de nuestra familia y no queremos que nadie de nuestra familia se enferme, se muera por la pandemia y los cuidamos. ¿Por qué no cuidamos la iglesia? Y no estoy diciendo pónganse cubrebocas, caretas, sanifíquense, no. Porque no nos cuidamos y nos sentimos verdaderamente parte de una iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Y aquí bajo este punto de tener parte en algo, hermanos, tengo chorrocientos puntos que compartirles. Número 1, podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, esta palabra como ser socio en el trabajo. Ser socio en el trabajo. Lucas capítulo 5, versículo 10. Lucas 5, 10. Dice la palabra del Señor:
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro y Andrés, su hermano, tenían una industria de pescadería en el mar de Galilea. Ellos pescaban, a eso se dedicaban, tenían sus barcas, sus redes para ir a pescar. Cuando el Señor Jesús los llama, dice la palabra en el Evangelio de Juan que primero lo encontraron Juan y Andrés, y cada uno de ellos llamó a su propio hermano. En el caso de Andrés llamó a Pedro, y en el caso de Juan llamó a Jacobo. Y si nosotros leemos el libro del Evangelio de Mateo, entendemos que estos cuatro, ¿sí?, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, eran socios en su negocio de pescadería. Así que ese negocio probablemente se vino abajo después, cuando ellos se dedicaron a seguir al Señor Jesucristo como apóstoles. Pero el Señor les dice: les voy a cambiar de giro. Ahora van a ser pescadores, pero de hombres. Pero nos dice ahí que eran compañeros, ¿sí? Eran koinos. Participaban de esta misma sociedad en ese negocio de pescadería. A lo mejor tú has tenido alguna sociedad con otra persona de la cual te has beneficiado y te sientes parte de ese negocio, opinas, aportas, cobras, sacas ganancias, ¿verdad? Eres parte de ello. Así es la comunión en la iglesia. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también, hablando de Cristo Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y este pasaje es muy importante, porque Cristo Jesús se siente parte de la iglesia, y como parte de la iglesia que Él fundó, lo hizo en su humanidad. Cristo Jesús no fundó una iglesia quedándose en los cielos. Cristo Jesús fundó una iglesia viniendo a esta tierra y dijo: como los hombres, o como estos que van a ser parte de la iglesia, participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Son humanos, tienen un cuerpo físico, tienen sangre que corre por sus venas. Cristo Jesús se hizo nuestro socio en nuestra humanidad, haciéndose como nosotros. Participó. La palabra koinos tomó parte de nuestra humanidad. Sí, verdaderamente Él nació en Belén. Verdaderamente Él tuvo un desarrollo de una vida hasta que murió en la cruz del Calvario. Verdaderamente Él estuvo sepultado y verdaderamente resucitó, para que en esta sociedad que Él ha hecho con nosotros, en la iglesia, nosotros seamos beneficiados con su muerte, su resurrección, el día posterior. Él es parte de nuestra humanidad y ahora nos ha hecho parte de su divinidad. Eso enseña la Biblia. Así de grande es la comunión que debemos experimentar nosotros en la iglesia. ¿Sí? Y vean cómo lo expresa el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Él expresa, ¿verdad?, terriblemente esa sociedad, diciéndonos que si creemos en Cristo participamos de su naturaleza divina. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Leo, dice así: por medio de las cuales, ¿sí?, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, koinos, de la naturaleza divina. El día que tú crees en Jesucristo como tu Salvador, el día que te arrepientes de tus pecados y naces por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu viene a ti y la vida espiritual que te da es una vida sustentada plenamente en la divinidad de Dios. Él te imparte de su naturaleza.
Por eso empiezas a amar a Dios, a amar su palabra, a amar la comunión con Él y empiezas a aborrecer el pecado. Nos damos cuenta entonces cómo la comunión empieza a trabajar en nuestra vida para la santificación, para desear ser diferentes en nuestra manera de vivir, para que podamos ser transformados y nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos puedan experimentar el cambio que hay en nosotros. Y eso solo se logra por la unión con Cristo Jesús. Entonces la comunión va más allá de estas 4 paredes los domingos aquí juntos, trasciende incluso entonces la naturaleza. Tenemos parte, ¿sí? Recuerden, porque esa es la implicación, tener parte en algo. Tenemos parte en la naturaleza divina. Tenemos parte de la naturaleza divina. Pero también podemos leer en Romanos capítulo 11, versículo 7, ¿sí? Que así como una rama es injertada en un árbol y puede vivir, así nosotros también somos injertados en Cristo Jesús para nuestra vida. Romanos, ¿sí? Capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor y ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuestro convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos los ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esta es una imagen, este es un cuadro, ¿sí? Nosotros sabemos que hay árboles que son silvestres y que su fruto no es de tan buena calidad. Sabemos que hay otros árboles, ¿verdad?, que se crían de manera especial y que producen un fruto de muy buena calidad. Pues la imagen es que nosotros éramos los silvestres, los que crecíamos allí en el campo, que nuestro fruto no era bonito, ya ves, ni dábamos fruto, todo el que dábamos se podría o se lo comía el gusano. Pero Israel era el árbol especial de Dios. Pero cuando la incredulidad de Israel se apoderó de su corazón, Dios desgajó, cortó esas ramas. Y donde estaban esas ramas, Dios nos injertó a nosotros, nos desgajó del árbol silvestre y nos puso ahí para que tuviéramos vida de ese árbol especial y dejáramos de ser silvestres y nuestro fruto fuera especial. Participamos, dijo el apóstol Pablo, de la savia de ese árbol. Participamos de la vida especial
Participamos de las promesas que Dios ha dado a ese árbol, a esa nación de Israel. Participamos de ese pacto que Dios estableció con los hombres a través de Abraham y su descendencia. De ahí tomamos nuestra vida. Esa es la comunión. Si nosotros seguimos en esa comunión del Señor, nuestra vida es enriquecida y seremos o somos vistos por el Señor como ramas especiales y nuestro fruto especial para Él. Esa es una gran implicación de la comunión. Estamos participando de una vida que Dios da y una vida que es rica y es plena. Sí, hermanos. Entonces, esto procuramos al tener comunión nosotros como iglesia. Participamos de las promesas del Señor, participamos de la vida espiritual, participamos de la naturaleza, somos parte de la naturaleza divina, somos parte de todo esto. Debe de sentirte parte de un pueblo especial de Dios. Y como tales, debemos tener un carácter exclusivo, un carácter que nos distinga. No tenemos por qué ser como la gente que no conoce al Señor. Nuestro hablar, nuestra manera de vestirnos, nuestro comportamiento, nuestras pláticas, nuestra ir de vacaciones, nuestra familia, todo debe ser distinto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo muestra esta diferencia en cuanto a la situación de unirnos en matrimonio. A lo mejor te preguntas, hermano, ¿por qué se nos ha enseñado que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Aquí está, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué coinonía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué coinonía la luz con las tinieblas? ¿Y qué coinonía Cristo con Belial? ¿O qué coinonía el creyente con el incrédulo? ¿Qué coinonía hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por esta razón, porque tú tienes una unión vital con Cristo y Cristo no tiene comunión con los ídolos, Cristo no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre Cristo y el diablo. Así de diferente es un creyente y un incrédulo. Por lo tanto, no te cases con un incrédulo. No lo hagas. Porque tú tienes una parte con Dios. Y cuando nos casamos con un incrédulo y desobedecemos a Dios, transgredimos su palabra, nos alejamos voluntariamente de esa comunión y esa parte que tenemos con Dios. No esperes y lo hagas algún día. Tener la bendición de Dios sobre tu vida. No lo esperes. Porque no hay comunión entre Cristo y el diablo. ¿Sí? Entonces, esta enseñanza de la comunión es muy importante, pero ha sido también muy descuidada. Entonces, los cristianos no podemos tener parte con el incrédulo, pero también los cristianos no tenemos que tener parte con el pecado, no debemos participar del pecado. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas o no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No peques en tu vida. Reprende el pecado en tu vida. No participes de los pecados de otra persona, sino reprende los pecados de ese creyente en su vida. Mateo capítulo 23, versículo 30, el Señor ordena, ¿verdad?, no involucrarnos en pecados para no participar de la culpa de esos pecados. Mateo 23, 30 dice la palabra del Señor así: y decís,
si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Eso le dijo el Señor a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Así como sus padres mataron a los profetas, no los quisieron, así ustedes son culpables de ellos, en decir somos hijos de aquellos que mataron a los profetas, porque no había un arrepentimiento, no había un desligue de esa generación, no estaban todavía participando, y muestra es que dieron muerte al Señor Jesucristo. En la carta a Timoteo también, 1 Timoteo 5:22, dice de la siguiente manera: no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. No te involucres en los chismes de otras personas, no participes en el robo que otro hace, no seas parte de las mentiras que alguien dijo. Sí, no lo hagas, porque cargas con la misma culpa que ellos están cargando. ¿Han escuchado el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata? El que le agarra la pata está ahí atrás, ¿verdad? Y el otro le está enterrando el cuchillo. Y no, es que yo no maté la vaca, la mató él, pero yo le agarraba la pata. Ah, es lo mismo. En una ocasión, hace muchos años, yo era adolescente, estábamos allí en Córdoba y dos muchachitos se pusieron a jugar con piedras al lado de la calle y empezaron a aventar, uno de ellos empezó a aventar piedras y tanto fue su desorden en su mente que vieron a una niña, una adolescente que pasaba en la calle y le empezaron a aventar las piedras a ella, hasta que una piedra le cayó en la cabeza y la descalabró. Pues los agarraron a los dos. ¿Y quién le aventó la piedra a la niña? Y uno de ellos dijo, yo no fui, fue él. ¿Y tú qué hacías? Pues yo le pasaba las piedras a él y él la descalabró. ¿De quién era la culpa? La culpa era de los dos. Uno por proveerle para el pecado y el otro por pecar tirándole a la niña, ¿verdad? Así es el pecado. Si tú participas, si tú mientes con alguien, si tú robas con alguien, si tú cometes algún pecado con alguien, tú eres culpable igual que esa persona. Es lo que dice la palabra. No participes con los pecados de otros. ¿Quieren ver otro pasaje en ese mismo sentir? ¿Sí? Segunda de Juan, versículo 11, dice, ¿sí? Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Leo el 10 para tener el contexto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, está hablando de la enseñanza bíblica, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En una ocasión estaba comiendo con una familia y esa familia había invitado a otras personas a su casa y se supone que todos éramos creyentes ahí en esa reunión. Entonces uno de ellos empezó a hablar acerca de ciertos puntos doctrinales y él dijo, no, yo creo que los hombres, después de ahí de Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron y procrearon gigantes, yo creo que se refiere a que los ángeles, ¿sí?, hicieron hibridación con los seres humanos. Y el resultado de esa hibridación fueron los gigantes. Y le digo, bueno, pero la palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios enseña otra cosa. Y ya le di una explicación teológica de ese punto. Y dice, no, o sea, la Biblia dice eso. Pero el libro de Enoch dice tal y cual cosa. Y yo digo, espérese un momento. Usted me está hablando de escritura apócrifa. Usted me está hablando de un libro que no escribió un hombre de Dios y que Dios no lo tiene en su palabra.
Así que si somos hijos de Dios, no tenemos por qué creer esas cosas. Y el anfitrión de la casa nada más me veía con unos ojotes. ¿Qué dice? Aún en la cuestión de enseñanza bíblica, si ellos enseñan algo diferente a la palabra, no tengas comunión con ellos. Repréndelos. Así de importante, hermanos, es entonces la comunión para un hijo de Dios. No podemos nosotros buscar un punto intermedio en esta situación. El Evangelio conlleva separación en algunos sentidos, sobre todo en estas situaciones de pecados de otras personas. Entonces, somos llamados a tener comunión con Cristo, a participar, a sentirnos parte de su vida, de su enseñanza, a sentirnos parte de sus promesas, a sentirnos parte de su reino eterno que está estableciendo en la vida de las personas. Y en este reino debemos aprender también que la participación que tenemos con Cristo no es solo en sus días y en sus acciones de victoria. La palabra del Señor nos dice que parte importante de nuestra comunión con Cristo Jesús implica vivir, sufrir, morir y heredar el reino junto con Él. No creas que los cristianos somos inmortales o que no tenemos por qué enfermarnos y morir un día. Cristo nos dio ejemplo de que Él vivió, ¿sí? Y Él murió aquí en esta tierra. Así que no estamos nosotros inmunes a la muerte por participar de Cristo Jesús. Es más, te sorprenderá que una de las promesas para el cristiano que más se repiten en el Nuevo Testamento es: vas a sufrir. Pero si yo por eso vengo a la iglesia cristiana, para ya no sufrir, mejor me voy al pare de sufrir. Vete si quieres. Pero una promesa de Cristo Jesús, como una marca del verdadero cristianismo, es que el cristiano va a sufrir. Tenemos entonces comunión con Cristo Jesús también en sus sufrimientos. Vamos a verlo. Sí, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Voy a ir leyendo, si no puedes buscarlo, escucha con atención. Dice el apóstol Pablo de esta manera, versículo 9 voy a leer: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Ven? Pablo dijo: yo quiero sufrir con él, quiero experimentar sus sufrimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y sigue hablando de su progreso en la fe, no que lo haya alcanzado ya, pero sigo adelante hasta conseguir el premio. Pero que hay en esa carrera, hay sufrimiento que él no iba a evitar. Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice que padece juntamente con el Señor. Así que el pertenecer a una iglesia y el ayudar a la edificación de esa iglesia, hermanos, a todo miembro de la iglesia, le acarreará en un momento de su vida sufrimiento, dolor, quebranto. Y hemos de recibirlo porque es parte de esa comunión con Cristo Jesús. Y solo si nosotros podemos aceptar esos sufrimientos del Señor, podemos también disfrutar de la gloria del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay promesas de gloria, hay promesas de victoria, pero vienen acompañadas con promesas de aflicción. ¿Para qué?
para nuestro perfeccionamiento, para completar nuestro carácter, para que dependamos del Señor continuamente. ¿Cómo lo experimentamos? En esa comunión con Él. Los primeros discípulos, esos 3,000 que se convirtieron, los 5,000 que después se convirtieron, y la primera iglesia aprendió algo muy importante de su vida. No podían pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿sí? No podían pertenecer a la iglesia de Cristo y estar en paz con el mundo que no conocía a Cristo. De hecho, ¿sí?, en las persecuciones que hubo de la iglesia desde el año 64, por medio de Nerón, el emperador romano, por medio de Pablo en Hechos capítulo 7 en adelante, ¿verdad? Un cristiano sabía que estaba expuesto a la furia del mundo. Un cristiano sabía que el dar testimonio abierto de su fe era ponerse sentencia de muerte sobre sí mismo. Así empezó la época de los mártires. El primero de ellos, el primer mártir de la iglesia cristiana, Hechos capítulo 12, Jacobo, el hermano del apóstol Juan. El primer mártir de la iglesia cristiana. Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Policarpo, a Jerónimo de Alejandría, los padres de la iglesia en el siglo II, III, IV. Tenemos a muchos que fueron perseguidos por el Imperio Romano y murieron en el Coliseo Romano por ello. En la época de la Reforma y Prerreforma, 1400 a 1600, muchos cristianos murieron por la fe en Cristo Jesús. Así que llamarte cristiano es tener un nombre que es sinónimo de vas a ser perseguido. Pero esto, déjame decirte, es parte de la comunión con Cristo y con su iglesia. Y gloria a Dios por ello. Porque sabemos que hay algo que nos diferencia al mundo. Sabemos que el mundo no está cómodo con nosotros, porque nuestra forma de vivir, rara para ellos, ¿sí?, absteniéndonos de esas especies de pecados que debemos abstenernos, ofende su vida, ofende su manera de vivir. Pero gloria a Dios, porque a muchos, a pesar de que los ofende, los atrae como un imán a Cristo Jesús por el poder del Evangelio para la salvación de sus almas. Porque el testimonio de la historia es este: mientras más se avivó el fuego de la persecución y la muerte de los cristianos, más frutos produjo el Evangelio en la salvación de tantas almas. Ese es un gran testimonio. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, él describe a peregrino entrando a un castillo, el castillo de la aflicción, y encuentra una sala muy grande en ese castillo, y ahí estaba un gigante, y delante de ese gigante había una gran chimenea. Y este hombre, esa chimenea, ahí en la aflicción, representaba la fe de los santos. Y este gigante que se llamaba aflicción estaba echando cubetadas y cubetadas de agua a esa chimenea para apagarla. Pero se sorprendía, porque mientras más agua aventaba aflicción para apagar esa chimenea, ese fuego se encendía más y más. Porque al otro lado estaba un hombre santo echándole aceite a ese fuego. ¿Y qué combinación hace el fuego con el aceite con el agua cuando están al fuego? Lo aviva. ¿Nunca has cocinado y echas algo con agua al sartén y te brinca todo el aceite? Lo aviva. Dios en su gracia aún utiliza la aflicción para avivar el fuego de los santos. Dios lo hace. Y es parte de la comunión de los creyentes. Aquí lo vamos a dejar. Pero piensa, ¿realmente estás unido a Cristo Jesús? Puedes decir en tu corazón que tienes una coinonía tan real, tan abierta con Cristo Jesús, y que esa coinonía la estás manifestando en la iglesia, hacia la iglesia, hacia cada miembro del cuerpo de Cristo.
No te estoy preguntando, hermano, si todos los hermanos en la congregación te caen bien. No te estoy preguntando eso. Lo que te estoy diciendo es que a veces, aunque no te caigan tan bien, debes de entender que son tus hermanos y debes amar. ¿Saben a veces por qué no nos caemos tan bien? Por las actitudes pecaminosas que nosotros mismos tenemos hacia los demás. Y a veces nuestro pecado es no amarlos como a nosotros mismos. Nuestro pecado es quererlos ver perfectos como si nosotros fuéramos perfectos. Nuestro pecado es que a lo mejor ellos no comparten opiniones como nosotros las tenemos, pero no estamos unidos por una opinión aquí en la iglesia. Estamos unidos por la sangre de Cristo Jesús. Y debemos amarnos y derribar todas esas barreras que interrumpen la comunión del cuerpo de Cristo. Porque Cristo derribó las barreras que le impedían al hombre tener comunión con Dios. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, a lo mejor lo que necesitamos para poder tener plena comunión con todos los hermanos es morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra propia justicia, clavarnos ahí en la cruz y con los brazos abiertos recibir a todos nuestros hermanos y a todos los que vengan a conocer la gracia de Cristo Jesús a este lugar. Eso implica la comunión. Eso quiere decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, quiso tener comunión con los hombres, y Él derribó las barreras, y Él hizo el puente para que llegáramos a Dios. Participemos pues de la comunión, y dejemos que Dios nos santifique por completo en todo momento. Cierra tus ojos, y ahí donde estás, ora al Señor.